Yo, hola Piscis, ¿cómo te va? Mi nombre es Matías Yatiel, esto es Tarot de Psicoherencia y vengo a traerte tu lectura semanal. Esta lectura es para Piscis, de Sol, Luna, Ascendente y también puedo aplicar Venus. Piscis, esta semana va a estar muy marcada por, si hubiera que colocar un subtítulo al título Piscis para esta semana, sería Liberación del Nido. Y Urano en Géminis es propicio también para darte ese impulso que precisas para salir de un lugar específico. Va a haber mucho movimiento en dinámicas imprevistas, ¿de acuerdo? Temas de hogar, familia, sobre todo tu mundo emocional de base, se va a mover, ¿sí? Se va a mover. Te va a invitar a cortar cordones ancestrales, si había que colocar un título medio rebosado, sería eso. Te va a ayudar a cortar cordones ancestrales, algo que te ataban mucho, eh, sobre todo de la línea familiar, ¿sí? ¿Para qué? Para poner en potencia y para poner la atención sobre aquello que has aprendido o estés aprendiendo. ¿De acuerdo? Esta semana para ti va a ser como una especie de terremoto. Pero si tú estás haciendo la tarea, Piscis, ese terremoto, digamos por así decirlo, te va a ayudar a qué es lo que queda. En la mochila que se va a llevar Piscis para moverse o trasladarse, ¿qué es lo que queda en esa mochila? ¿De acuerdo? Porque no todo lo que tenía en la mochila Piscis es lo que queda. ¿De acuerdo? Piscis, vamos a ver cómo tiende a tender tu sombra. No, no mencioné para qué. Esta carta es errante. Mencionar para qué. Ese es. Con eso considero que la carta está activa, entendiendo la dirección de la carta. ¿De acuerdo? ¿Cómo tiende a tender tu sombra ante esta situación, Piscis? Y el veredicto es la muerte. Qué curiosidad. La semana pasada fue ¿eh? La torre. Esta vez es la muerte. Va a haber muchas emociones a flor de piel. De entrada te lo digo, ¿entendés por qué? Porque Urano entra en Géminis, ¿sí? Géminis va a traer también a su vez muchos mensajes, muchas ideas que no son acordes a las personas que quizás están acostumbradas a algo tradicional, ¿se comprende? Entonces varios van a estar en modo víctima. Eso ya más o menos de entrada ya te dio un paneo o una versión beta la semana pasada. Ok. ¿Por qué te mostraron algo como una versión beta de lo que iba a empezar a ocurrir? Porque precisamente la victimización del otro va a ser una vía por la cual frenarte a ti a tomar una decisión de moverte del lugar en el que estás. Pero entre todo ese caos, o ese posible caos, dependiendo de tu recorrido, si va a ser mayor o menor el caos, va a haber alguien que te va a ayudar a transitar ese camino, que te va a ayudar a transitar como un puente ese movimiento que va a haber, ese movimiento que va a ocurrir.
¿Se comprende? Pero también va a haber una prueba de rigor. Observa como acá hay como un pequeñito, una pequeñita. Alguien, de manera consciente o inconsciente, va a utilizar, y esto también lo trae como un referente, puede ocurrir como no, depende Piscis, porque Piscis no es Piscis. No todos los Piscis son iguales, ¿de acuerdo? Hay Piscis con luna en, ascendente en, si no sos de sol, sos de ascendente, bueno. Hay Piscis con luna en, sol en, ¿de acuerdo? No tienen por qué ser iguales. Pero va a haber una situación, una persona que utilice de manera consciente o inconsciente a alguien más chico que tú, puede ser un nene, una nena, como una vía de justificar lo que te exige o lo que te pide. Eso es lo que me marca la carta. Pero está dentro de la carta que es la muerte. ¿Eso qué significa? Acá hay una prueba de rigor importante, muy fuerte, muy fuerte. ¡Oh! Y encima me vino como un escalofrío de abajo hacia arriba. Como un frío. Si esa persona tiene que utilizar algo tan bajo, puede ser simbólico ese nene, esa nena, como puede ser literalmente una nena, un nene. Sí, no sé, tu sobrino o tu sobrinita. Es un ejemplo. Pero si alguien tiene que utilizar algo tan bajo para hacerse ver, ya te da pistas de que eso es una trampa. ¿Por qué? Si la persona se pone delante de algo tan débil o algo tan frágil para que la hagan ver, es un hipócrita o un hipócrita. Porque de lo contrario te pondrías, tú le tendrías que decir, de lo contrario te pondrías tú para hablar del tema y no me pondrías cuestiones tan débiles como para llamar la atención, así te presto la atención. ¿Se comprende? Entonces va a haber una situación que se va a poner de un aspecto frágil para que tú quiebres en tu zona más débil de ti, Piscis. Y ahí va a radicar esa prueba. Ahí va a radicar esa prueba. Pero el caballo quiere avanzar. Observa que el caballo no es que se detiene. Si se hubiera detenido, tendría también, por ejemplo, la patita esta delantera frenada al piso. Sin embargo, está como querer. Esto es muy importante porque acá se nota un. Acá se va a marcar mucho lo que es tu evolución. Con tu nivel de respuesta ante eso tan primitivo, pero a su vez tan fuerte. ¿Sí? Por eso te daba indicios de lo que ocurrió la semana anterior. Yo te dije, te vas a volver un villano, ¿de acuerdo? Te vas a volver un villano ante ciertas personas o una persona puntual, ya con eso ya bastaba para que la escena ubicara lo que había que ubicar. ¿Para qué? Para ir entrando en calor, para entender, los villanos no son un error de diseño del universo. ¿Eh? Depende en qué contexto haga su villanía. ¿Se comprende? Ahí está el chiste que te chiste, para que te des cuenta que todo ahí juega un rol importante en la vida. No está el pedo. ¿De acuerdo? Para que entiendas el contexto de por qué digo lo que digo. No, no te lo diré. No te lo diré. No, porque no estás preparado. Hay muchas personas que no están preparadas para escuchar eso. No lo puedo decir. Lo lamento. Lo siento. Lo siento, pero por más que quiera, no te lo puedo decir. ¿Sí? Eso hablaré mucho en más historia. Lamentablemente lo dejo ahí porque
Es un filtro también, y no te lo puedo decir acá. Sí, me encantaría. Mi lengua está... Pero no, no puedo. Lo siento. Piscis, vamos a ver. ¿Cómo tiende a tender tu actitud ante esta situación? La justicia en tu actitud. ¿Mm? La justicia en tu actitud. Eres equilibrado o equilibrada entre lo que hay que cortar y lo que no. Entre lo que hay que cortar y lo que no. Ahora bien, eso mismo te va a ayudar ante esa situación. ¿Ves que todo se te preparó para que des respuesta a eso? ¿Sí? Lo que ocurre es, como siempre digo, en la teoría todo suele ser fácil, pero en la práctica es la acción de esa teoría. Y ahí está el chiste. ¿Se comprende? Pero también te indica algo bastante importante con la carta de la justicia. Eso que tú acciones ante esa posible situación te va a ayudar a volver a nacer. ¿Vieron como el angosto canal vaginal? Véanlo como esto, como el angosto canal vaginal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a una vez y por todas establecer la persona que realmente has querido ser. Y entiendo que todo ese proceso, todo lo que ha ocurrido, no ha ocurrido al reverendo Sodape, tuvo un contexto detrás. El texto traía algo el texto te traía con algo más, ¿de acuerdo? Con un mensaje de que cuando uno evoluciona, toca despedirse de muchas situaciones que ya no van a acompañar porque estás en una frecuencia diferente. ¿Se comprende? ¿Esto significa, dejo de hablar a otra persona? No. ¿Dejo de relacionarme con otra persona? No. Y bueno, si tu familia, pero el tema es, si la otra persona tiene que utilizar algo tan bajo para mantenerte en su círculo, yo no quisiera estar delante con una persona que tiene que utilizar algo tan bajo y caído para mantenerme dentro de su círculo. ¿Se comprende? Por eso volver a nacer. Porque lo que tú crees creer ahora, o lo que estás creando ahora, volver a nacer, ¿qué significa? Otra familia, otro. ¿Qué familia? ¿Qué personas quieres a tu alrededor? ¿Se comprende? Y eso va a venir después de algo tan abrupto. Es como, por ejemplo, otra encarnación dentro de la misma, con la carta de la muerte en tu sombra. ¿De acuerdo? Es como haber encarnado otra vez, conscientemente, sin olvidar lo que fui, pero entender por qué fui. ¿Se comprende? Piscis, vamos a ver. ¿Cómo tiende a entender tu palabra ante esta situación, Piscis? El carro, ¿ves? Hay una dirección en tus palabras porque Piscis entiende qué es lo que quiere. Piscis, ahora la palabra de Piscis va a ser, la palabra de Piscis, escúchame bien, la palabra de Piscis va a ser la esfinge del otro.
La palabra de Piscis va a ser la esfinge del otro. ¿Por qué? Porque tú ya tuviste varias esfinges para avanzar en tu camino. ¿Has avanzado? La pregunta es, ¿has avanzado? Complétete sentencia. Completa la sentencia. Complétete sentencia. ¿Vieron? Ese de poner más verdadero, falso, esas cosas que le hacían en la escuela. Bueno, dice en inglés, que es complétete sentencia. Si tú escuchas ese término y lo dices así gauchescamente o criollamente, hablando, parecía que dijera complétete sentencia. Complete la sentencia. A ver, complete la sentencia. Tú has pasado por una sentencia. La pregunta es, no, corrijo, no la pregunta. El tema es, el otro que te acompañó en su momento, ¿ha pasado también la sentencia? Porque si la ha pasado tú, pero no la otra persona, o la otra situación, o las otras personas no, esa sentencia la van a tener que pasar igual, así como lo pasaste tú. ¿Se comprende? Con la carta del carro en tu palabra, te está indicando, tu palabra va a ser de direccionalidad para continuar el camino. ¿Ves? Ni algo para decir Piscis, no algo para sentir la emoción, porque lo siento, y es una paja mental que es como que salpicar, ¿eh? Es como si un sachet o un cartón de leche esté todo hinchado adentro porque estaba un poco ya fermentando y tú abres y te escorcha. La emocionalidad acá no va a formar parte de los valores de Piscis. En esta situación, en más adelante, bueno, pero en esta situación acá lo emocional no va a valer para tres carajos. Acá lo que va a valer en esta situación van a ser tus palabras. Y ese va a ser el carro que guíe lo siguiente. ¿De acuerdo? Piscis, vamos a ver, vamos a escuchar cómo tiende a atender tu cuerpo ante esta situación. Y el veredicto es 5 de copas. 5 de copas. Antes de un cambio, siempre se presentan ciertas desvalorizaciones de otra persona hacia ti o de tú hacia otra persona. La pregunta es, ¿quién se va a avivar y quién le va a hacer eso? ¿A quién le va a hacer eso? Vos decís, no, como, bueno, pero tiene que tomar una decisión. Tus valores son importantes. Ahora, el que otro no se hace valorizado es porque no se completó la sentencia, no completó la cárcel, esa cárcel que en algún momento fue Saturno. ¿Ok? Tú sí. Entonces le estás demostrando que a la otra persona que no hay excusa. Si tú lo lograste hacer o tú lo estás logrando hacer, no significa que la otra persona se tenga que poner en... No. Pero casualmente, eso es antes de seguir el camino para atravesar el puente. ¿Ves el puente que está detrás? Y está ahí nomás, no está lejos. ¿De acuerdo? El tema es qué palabras utilizarás tú para ni ser muy que rompa todo, ni tampoco en nombre de no ponerme firme, hablar con pido permiso. No, por eso te está indicando, las palabras van a ser importantes ante esa escena. ¿De acuerdo? Tenemos la muestra de sangre, la muestra de orina, la muestra de tejido. Ahora analizaremos esas muestras en el laboratorio, a ver qué onda. ¿De acuerdo? Piscis. El análisis para Piscis es, prepárate porque la semana, después de esta, la siguiente, va a venir con algo puntual que ya lo estoy olfateando, pero no lo considero porque no entra dentro de esta lectura. Caballo de espadas en el análisis me está indicando. La semana que viene no es que va a estar el viento en contra. Va a haber personas vieja, de tu viejo recorrido, de tu viejo camino. Y esto no importa porque
las personas viejas de tu viejo recorrido pueden estar encarnadas en otras personas, pero con su misma esencia, ¿se comprende? Por eso te digo, no te confundas con las formas. Si tú utilizas eso como un impulso, estarías utilizando las velas del barco a tu favor, utilizando ese viento a tu favor. ¿Se comprende? Ahora, la otra vertiente de esto sería que tú reacciones por una reacción en sí mismo y no por algo que sea una reacción consciente. Observa las dos vertientes. La vertiente 1, te lo dije, puedes utilizar ese viento a tu favor, aunque sea un viento en contra, es un viento a tu favor, porque primero lo tomas como un impulso y en la mínima que veas la oportunidad, giras la vela a la dirección que querías ir. Entonces eso es utilizar el viento a tu favor, ¿de acuerdo? Ves que uno no tiene por qué ir al choque ante esa situación, pero sí utilizarla como una propulsión. Mira, me está utilizando lo más débil, lo más primitivo, para que le dé atención. Entonces, no te quedas con la victimización de ese momento. Entiendes el detrás y por entender el detrás te da la suficiente rabia como un combustible para seguir el camino. ¿Se comprende? Que es ver una situación desde otro lugar completamente diferente al que si lo ves desde el mismo ángulo que todos lo ven, cagaste. Cagaste. ¿De acuerdo? Piscis, vamos a ver qué consejo nos dan las cartas ante esta situación. Es hermoso. Es hermoso porque vos en una misma carta, muchos pueden ver algo diferentes en esas cartas. Pero si tú entiendes el contexto, como iniciamos a comprender y entender esta lectura, ya no lo ves como una duda o una incertidumbre. Ya lo empiezas a notar como una dirección. Y esto es lo que ubica en la carta del consejo. El consejo con el 5 de espadas es: lo que otro abandone es más hierro para que tú forjes lo que tú quieres forjar en tu vida. Y eso no es traición. Eso es combustible para ayudar en tu camino. Pero tú, el gran error es que lo emocional haga que se contraiga el canal de parto de tu nueva vida o de ese nuevo camino. ¿Se comprende? Piscis, vamos a ver, vamos a escuchar cómo tiende a atender la energía que te va a acompañar a ti a lo largo y a lo ancho de esta semana, Piscis. Y el veredicto es, ¿ves? Después de toda tormenta o después de toda situación o escena que por ahí fue agridulce o bastante avinagrada, luego de no frenarte, llegas al punto en el cual tú querías llegar a ese inicio de ese nuevo camino. ¿De acuerdo? Por eso mismo, nadie pone un guardia de seguridad en la entrada de un basurero. Nadie. Y si lo ponen, significa que lo que hay detrás es algo muy importante. Por eso la prueba es como tal. ¿Se comprende? Esto como por ejemplo, si tú avanzas, y eso es lo que pone en propicio la energía que te va a acompañar a ti en esta semana, si tú avanzas ante eso, pese a eso que ocurra te va a ayudar en la puerta de entrada de ese nuevo pueblo
a la puerta de entrada de esa nueva ciudad, a la puerta de entrada de ese lugar que quieras ingresar. Ya tendremos tiempo para ver lo que ahí nos espera, pero de entrada comprender que una situación, por más horrible que sea, es para darnos impulso. Mira, toda mi vida estuve con esta persona que se rebaja hasta eso para llamar la atención, en lugar de quedarme con la tensión emocional y tensa. Y si eso chiquito te pone un poco dubitativa, entiende, ¿tú de dónde empezaste? ¿Tú de dónde empezaste? ¿Tú de dónde empezaste? ¿De dónde iniciaste a emerger tu real tú, tu alma? Desde quizás el mismo lugar donde estuvo esa personita o eso que el otro intenta usar en contra de ti. Entonces, si tú no tuviste excusa y sin embargo eras chico o chica y atravesaste todo lo que había que atravesar y lo atravesaste igual, esa personita también, si fuese el caso, va a hacerlo. Pero queda de su lado si lo hace o no, de la misma manera que tú tomaste la decisión. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿tú qué harás ante eso? ¿Utilizarlo como un viento a tu favor o apenarte porque sentís que algo te está poniendo una sentencia, una pena? Tú verás. ¿De acuerdo? Piscis, aquí la voy a dejar. Ojalá te aporte, ojalá te sirva. Recuerda que si bien esto es una lectura general y si bien esto es una lectura para Piscis, no va a resonar para todas las Piscis. ¿De acuerdo? Avísame en los comentarios si resuena mucho, mediano, poco, tú verás. Tú ponlo en contexto en que tú te encuentres. ¿De acuerdo? Si quieres profundizar todo lo que las lecturas suelen ubicar, más historia, es el lugar. ¿De acuerdo? Tienes en la caja de descripción el link de ese lugar. Y si quieres ir un poquito más en superficie, no profundizar tanto como para entrar en calor, entrar en dinámicas, entrar en conocerme, por así decirlo, tienes la oportunidad de sumarte o adicionarte a Más Protagonista, que de esa manera, si todo lo ubicado en las lecturas te aportan, te sirve, es una manera de que ayudes al canal. También tienes Más Visionario, que además de ayudar al canal, también profundizas, es una manera de profundizar estos temas. Obtendrás acceso anticipado a las lecturas semanales y lecturas o videos que se complementen con las lecturas semanales. ¿De acuerdo? Esos son los 3 lugares donde profundizar la cuestión. Si tú quieres, por supuesto. Es simplemente y llanamente una invitación. ¿Sí? Suscríbete si aún no te has suscrito a esta maravillosa comunidad de evolución. Y si lo haces, recuerda activar la campanita, así YouTube te avisa todas las veces que subo un nuevo video y de esa manera no lo pierdes. ¿De acuerdo? Nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Esto es Tarot de Psicoherencia. Mi nombre es Mati Yatiel. Te quiero mucho.